¿Qué Biblia, en qué parte de la Escritura abrirá, amén, la Escritura? Abra su corazón para recibirla en el nombre de Cristo Jesús. Señor de gloria, te damos gracias, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos la honra y la gloria, te damos la adoración y la alabanza. Declaramos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que tú habilitas, que da la palabra de ciencia, sabiduría, revelación, Señor, y la habilidad de expresar correctamente, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora declaro que la iglesia tiene el corazón abierto, tiene, oh Dios de gloria, el oído abierto, Señor, para recibir y atesorar tu palabra que cambiará, que transformará, que edificará y que nos pondrá en otro nivel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo declaramos bendición y declaramos, Señor de gloria, una palabra que transforma y palabra de ciencia. Declaro que esta palabra liberta, sana y restaura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Si quiere, tome su lugar un momento ahí. Tome su lugar. Le voy a pedir a ver si dos me pueden ayudar a bajar para abajo. Dos fuertes, hay dos Goliaths. Perdón, dos David. Gracias. Ahí está, ahí está. Aleluya. Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén. Victoria, ¿verdad? Quiero que hagamos algo antes de comenzar. Quiero darme un cierto tiempo. Voy a ser específico esta noche. No quiero alargarme ni quiero hablar más de lo que tenga que hablar. Yo le voy a pedir ahí en su lugar que tómese una persona a la par. Póngase con alguien a la par. ¿Tienen todos una persona a la par? Y si no está, dile proféticamente, tú vas a ser el que va a estar a la par. Quiero que, ¿cuántos saben que usted tiene poder cuando habla? Amén. ¿Cuántos saben que cuando usted declara una palabra sobre una persona, si usted la declara con fe, con autoridad y la declara con todo su corazón, esa palabra tiene que establecerse, tiene que dar fruto? Yo te voy a pedir esto. Yo creo que de uno en tu lugar tú vayas y le digas algo en Dios. Ahí, no te puedes parar si no quieres. Ahí en tu lugar, dile algo en Dios que lo pueda levantar. No me está entendiendo usted, ¿verdad? ¿Por qué temen decir algo a una persona que sabe que usted le puede ayudar? Porque a veces nos callamos cuando Dios te da una palabra a una persona que a lo mejor se está muriendo y tú no lo puedes declarar por temor. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar que esa palabra a lo mejor puede sacar del infierno a una persona o puede trasladar de muerte a vida? Y nosotros nos callamos por solo el hecho de tener temor, a veces por la envidia, por el rencor, por el odio. Cuando realmente hemos sido llamados como embajadores de su palabra, hemos sido puestos en este lugar para transmitir cosas buenas, no cosas malas. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ninguna palabra corrompida tendría que salir de nuestros labios, porque Él no dice malas palabras, Él solamente dice buenas palabras. Así que vamos a comenzar. A este tema yo le puse transportadores o embajadores del reino. Quiero que lo atesore bien en su corazón. Transportadores o embajadores del reino. Le voy a hacer una pregunta y quiero que usted la conteste dentro de su corazón. No necesita decirla en público ni necesita decírsela a su lado al que tiene la paz. La pregunta es esta. La pregunta va a ser, ¿qué tipo de embajadores queremos ser? Signo de interrogación le voy a poner, ¿queremos ser lo que las personas quieren que seas? ¿O quieres ser lo que Dios quiere que seas? ¿Quieres ser lo que las personas quieren
que seas o quieres ser lo que Dios quiere que seas? Te doy esa pregunta y mediante vayamos explicando la palabra, vamos a ir entendiendo por qué yo le dije esta pregunta a usted. Por eso quiero que abra su corazón, abra su mente, porque lo que Dios me ha dado, ciertamente, a mí me ha conmovido, me ha dolido y me sigue cambiando. Si quiere, para darle un énfasis a lo que voy a hablar, váyase al libro de Mateo. Y se me queda ahí en el libro de Mateo capítulo 5. Y de ahí no se me va a mover hasta que yo le diga el libro que tenga que moverse. El significado de embajador en el hebreo usualmente se le conoce como mensajero, intermediario, intérprete, intercesor o embajador. Ese es uno de los significados que en el Antiguo Testamento se le conocía a una persona, que se le conocía como un embajador. Era un mensajero, un intérprete, un intercesor. Generalmente se le conocía como un embajador. Dice, generalmente un embajador era una persona que se identificaba diplomáticamente, porque representaba a alguien importante a la cual esa persona le tenía que dar un mensaje o iba a entregar un mensaje. No era una persona cualquiera, era una persona estudiada, era una persona capacitada, era una persona que sabía lo que iba a hablar, cómo iba a hablar y lo que él tenía que hablar. Era una persona que tenía letra, que no era una persona del vulgo, que no iba a mandar a cualquiera, iban a mandar a una persona que sabía expresarse y que había sido estudiada, porque representaba a alguien cuando esa persona le daba el mensaje a la otra persona. Entonces, su función era un embajador como una gran ciudad, o eran de 10 tribus, depende a la persona que querían ponerle. Por eso usted ve que en cada país pone un embajador. En Honduras hay una embajada de Estados Unidos, en México hay una embajada de Honduras, porque esa embajada representa al país en la cual está ubicada en el país. Amén. Así que tenía estas funciones. En el Antiguo Testamento, un embajador en el nivel social tenía estas funciones. Escríbanlas. Tenía la función de ir a una súplica respetuosa. Podía mandarlo y decirle: ven, lleva esta súplica escrita, léela, y ya se la das a la persona que se le ibas a dar. Una súplica respetuosa, una declaración de guerra, un acto de sumisión, un arreglo amistoso, un entendimiento económico, la concertación de una alianza. Escuche bien las funciones que tenía un embajador en el nivel social. Era una persona que daba súplicas respetuosas, era una persona que iba y declaraba una declaración de guerra, era una persona que hacía un acto de sumisión, era una persona que hacía arreglos amistosos y hacía entendimientos económicos, y era una persona que concertaba una alianza. Por eso en cada guerra, en cada país, siempre mandaban embajadores antes de comenzar la guerra, y mandaba a la persona y leía un acta y así dice el rey. Pero no era una persona normal, era una persona que había sido capacitada por cierta persona que era extremadamente inteligente, sabía hablar, era una persona extraordinaria porque tenía que expresarse bien, porque representaba a la otra persona. O en otros nombres, un embajador en el Antiguo Testamento se le conocía también como a los profetas, se le conocían como mensajeros. Malaquías significa mi mensajero. Jesús en el Nuevo Testamento usaba la palabra embajador como presbea, terminado el empleado como relaciones entre reyes y entre ciudades griegas. Pablo también la usaba de la misma manera, pero Pablo decía que la función de legado del emperador, cuando Pablo decía que era un embajador, era porque el emperador o el rey Cristo le había delegado cierta posición a él como embajador. Entonces, ¿por qué le di este significado de lo que significa embajador?
primeramente porque quiero dar un énfasis de lo que quiero enseñar acerca de lo que nosotros traemos, como que Dios nos ha puesto a nosotros, porque nosotros somos embajadores. Más adelante se lo voy a mostrar. Cuando usted sabe que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo la tierra, Adán pecó y Dios tenía que, Dios sabía lo que iba a pasar en el resto de la creación. Dios necesitaba, por ejemplo, a los ángeles los usaba como mensajeros. Eran personas, no personas, eran seres que Dios los usaba para hacer o ejecutar cualquier cosa que Dios demandaba para la tierra o que les daba un mensaje. Sabemos que los embajadores ya existían porque los ángeles hacen ese trabajo. Pero lo que yo le quiero enseñar es que ¿sabe por qué no entendí? Porque se recuerda lo que dice Judas cuando dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo y que él solamente dijo que el Señor te reprenda. Cuando yo leí eso, Dios estaba hablando mi vida y me enseñaba y me mostraba lo que cada ángel qué función había en ese mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual ya había un nombre que los demonios respetaban y era el nombre del Señor. Nosotros en este tiempo tenemos el nombre de Jesús, pero ya había un nombre en el Antiguo Testamento que ellos respetaban. Por eso la carne le dijo que el Señor te reprenda. Fue la palabra que él usó para que el diablo no le quitara el cuerpo de Moisés. Pero ¿por qué le digo esto yo? Primeramente, un ángel entiende y sabe que es santo. ¿Ok? Un ángel sabe y entiende que es santo. Segundo, tiene poder, tiene autoridad, es obediente, no añade más de lo que se le fue encomendado, simplemente va al grano, dice Dios dijo esto y se va a cumplir. ¿Por qué? Porque traía una autoridad del que lo mandó y ejercía ese poder hacia lo que él iba a ejecutar. Entonces un ángel sabe que es santo, tiene poder, tiene autoridad, es obediente, no añade más de lo que tiene que decir, no pregunta por qué ni para qué. No pregunta por qué ni para qué, porque simplemente él ejecuta lo que Dios le demandaba hacer. No preguntaba, Señor, que por qué hiciste esto. No, él solamente obedecía al mandato que Dios le daba. Ese era la función de un ángel en el Antiguo Testamento. Pero más que todo de la función de un ángel, Dios sabía que iba a ocupar embajadores en la tierra. Dios sabía que cuando el Señor Jesús viniera a esta tierra, iba a ocupar de personas que ejecutaran la misma función que los ángeles lo hacían en el Antiguo Testamento. Y por eso es que el Señor Jesús empieza a enseñar, empieza a dar a los demás lo que ellos tenían que decir. Ahora sí vamos al libro de Mateo, para que vayamos entendiendo de adelante hacia atrás cómo yo les quiero enseñar lo que es un embajador. Porque les dije que el tema es un transportador o un embajador del reino. En el capítulo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Fíjese qué astuto es el Señor. Fíjese qué forma de trabajar de él. Dice que cuando él vio la multitud, se subió al monte, se sentó en una roca, una versión dice, y les enseñaba a los apóstoles. Algo que él tenía, que cuando daba una enseñanza, él no lo hacía a las personas, siempre lo hacía a los discípulos que tenían frente. Pero era una manera de trabajar, era una manera de cómo poder expandir el reino de Dios más rápido. En ese momento aprovechaba la multitud, aprovechó su fama de una manera que enseñaba cuando tenía que hacerlo y sabía que las personas que iban a escuchar esas palabras se iban a propagar e iban a hablar lo que escuchaban del Señor Jesús. Por eso es la razón que ahí
comienza el sermón de los montes y va narrando y llega hasta enseñan varias cosas. ¿Por qué? Porque él, viendo la multitud, dice que él enseñaba a sus discípulos. ¿Por qué le digo esto? Porque en ese momento, primeramente, él necesitaba que el evangelio de él se expandiera más rápido. Es más fácil cuando hay gente para predicar una palabra poderosa, porque aunque yo tenga discípulos aquí, sé que atrás hay gente y los demás van a escuchar. Los discípulos aprenden, se capacitan, pero los demás escuchan y van y lo cuentan. Entonces, de esa manera el Señor Jesús trabajaba, y a veces nosotros el Señor me mostraba esa área de cómo, ese principio de cómo Él lo hacía, porque la fama que Él tenía la usaba simplemente para enseñar. Los demás escuchaban y Él no les decía nada. Ellos solitos iban y decían: ahí hay uno que sana, ahí hay uno que levanta, ahí hay uno que levanta muertos. Él no tenía que decirle a las demás personas: ve y miren, no, porque ellos iban y solamente ellos lo decían. Pero vamos a ver dos tipos de personas que había en ese instante. En ese punto, los discípulos, las personas, para que me vaya entendiendo, cuando Él se sienta y dice que les enseñaba, los discípulos estaban siendo capacitados porque recibían lo mejor, recibían la revelación. Los demás solamente escuchaban. ¿Ok? Entonces, los demás eran personas que eran transportadores, pero no eran embajadores. Porque un embajador es aquel que toma el puesto y el Señor prácticamente lo envía, no se envía. Entonces, los discípulos eran embajadores que a su debido tiempo ellos estaban siendo capacitados para en algún momento enviarlos cuando tendría que ser el momento oportuno, para que vayamos entendiendo cómo Él trabajaba. Porque recuerde, yo le quiero recordar a usted que usted es un embajador del reino de Dios. Amén. ¿Ok? Usted es un embajador del reino de Dios. Eran unas enseñanzas en cadenas. Lo que Él hacía era sencillo. Les enseñaba a los discípulos y el que estaba atrás pasaba la voz. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Él iba a enseñar todo eso a una multitud como de 20,000 personas? ¿Usted cree que Él iban a escuchar? No. La única forma de que los demás se enteraran de lo que Él estaba diciendo es que les enseñaba a los discípulos, los de atrás escuchaban y el otro decía: ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Oh, esto dijo, esto dijo. Y se propagaba y era una enseñanza en cadenas. Esa es la razón que los discípulos se iban capacitando, pero los demás solamente escuchaban. No es lo mismo escuchar a que te estén enseñando. ¿Ok? Entonces se le conoce, Él usó esa enseñanza, una enseñanza en cadena, se propagaba. Era tan extraordinario que si Él decía: bienaventurado el que llora, y el apóstol escuchaba, y el que estaba atrás: oh, dijo bienaventurado el que llora, y aquel otro lo propagaba y lo propagaba hasta que llegaba el que tenía 20,000 hasta atrás, porque era imposible que el que estaba atrás escuchara la voz de Él. Porque si usted sabe, si aquí predicamos una hora y nos quedamos afónicos, ¿usted cree que iba a poder predicar a 20,000 personas sin micrófono? Era imposible. La única manera de hacer eso era hacerlo en cadenas, que todos escucharan lo que Él dijera. Entonces, era una enseñanza en cadenas porque les enseñaba a los discípulos y los demás solo lo oían por medio de los labios. Los discípulos estaban siendo preparados para que los enviaran. Los demás solo se enviaban por sí solos y decían lo que Él decía. Es importante decir que Él simplemente lo hacía. ¿Sabe para qué? Porque cuando uno estaba siendo capacitados, Él necesitaba a la gente que fuera y les anunciara en la otra ciudad, porque Él sabía que iba a pasar por ahí y le hacía mejor el trabajo. Porque no es lo mismo llegar a un lugar y ir punta de lanza a llegar a un lugar cuando ya los corazones estuvieron. Eso fue lo que hizo Juan. No es lo mismo llegar a un lugar y quebrantar un corazón que llegar a un lugar cuando ya el corazón está quebrantado. Él necesitaba esa efectividad para que las demás personas, al solo llegar, ellas ya estuvieran listas. Por eso es la razón que cuando Él llegaba a una ciudad decían: oh, ya llegó el Señor, traigan los enfermos, traigan los paralíticos,
paralíticos, traigan a todo aquel que esté endemoniado. ¿Sabes por qué? Porque ya otro había ido a decirles que allá él había sanado, y por eso el evangelio se propagaba más rápido, más efectivo, y era mejor. A él le convenía. Entonces, cuando ya los discípulos estaban preparados, es cuando él los envía. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 9. Yo lo puedo leer y usted lo puede escuchar. Dice: y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Dice: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis túnicas. Y usted conoce la historia, la puede leer en el capítulo de Lucas, capítulo 9, perdón. Cuando te mandan, tú tienes autoridad. Le voy a dar un tip. Por eso es que cuando los demás solo oían, no tenían autoridad de hacer milagros, porque Él no los envió. Pero cuando te envían, tienes la autoridad de sanar, de echar fuera demonios y de todas las cosas que tú puedes hacer. Por eso es que los demás solamente eran transportadores, no embajadores. Un embajador tiene que ser enviado, no enviarse. Por eso es la razón que cuando Dios te demanda algo a ti, es porque Él te está enviando. Es la razón porque no tienes que tener temor. Por eso les dije yo, usted tiene la palabra que a lo mejor usted puede ayudar a alguien y sacarlo del pecado y levantarlo y ponerlo en el cielo. ¿Por qué? Porque usted es embajador, y si el Espíritu de Dios está sobre usted, tiene que tener una palabra que decir. Por cuanto Dios me ha ungido, no dice, y me ha enviado, usted tiene el Espíritu Santo. Por eso es que yo le dije, mire una persona a la par, vaya y dígale una palabra. Porque si usted entiende que es un embajador, usted tiene que tener algo que decir. Aleluya. Entonces, tiene cobertura, tiene respaldo, y lo mejor, todo lo que haga tendrá éxito. ¿Cómo el Señor te va a mandar a hacer algo y cómo tú crees que vas a fracasar? Jamás. Si Dios te manda, Dios tiene que darte éxito, porque Dios no es un Dios de fracaso, Dios es un Dios de éxito. Por eso cuando Dios te dé algo y demanda algo de ti, atrévete a hacerlo, porque tendrás éxito. Todas las cosas salen para bien. Aquellos que le aman, Romanos, léalo, atrévase, no tenga temor, exprésese, dígalo, porque tendrá éxito y tendrá cobertura. También tenemos otro ejemplo en Hechos 9, en Ananías. Usted sabe la historia que Pablo iba para Damasco, llevaba cartas de los sacerdotes. Pero algo interesante es que los ángeles, recuerde que les dije que los ángeles no preguntan por qué ni para qué, simplemente ellos ejecutan lo que Dios les demanda. Si tú eres un embajador y Dios te demanda algo de ti, Señor, ¿por qué? No, ¿y para qué? No, simplemente hazlo, obedece y atrévete a hacerlo. Porque no fuimos llamados a replicar o a contestar lo que Él quiere que hagamos. Si Él te dice algo, tú solamente hazlo. Entonces, Ananías en Hechos 9, había entonces, en el capítulo 9, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Él le respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento mío es, y lo he escogido para llevar mi nombre y presencia de los gentiles. Tenemos el ejemplo de él, que es un ejemplo bien excelente, porque era un hombre que primeramente obedeció a lo que Dios dijo. Pero imagínense y póngase en el corazón de Ananías. Él sabía que Saulo perseguía a la iglesia. Él sabía y tenía temor de que a lo mejor él entendía que él lo podía llevar y meterlo preso, pero él solamente obedeció. Simplemente te diría: si tú eres un embajador, no hagas excepción de personas.
no hagas, no importa la persona que haya sido, que es, tú simplemente obedece a lo que Dios te dice que hagas. Si te hizo algo en el pasado, olvídalo. Dios no le interesa lo que te hizo, Dios le interesa la palabra que tú le vas a dar a esa persona. Es que usted no ha entendido que cuando Dios te da una palabra para una persona que a lo mejor ella dijo algo de ti, te ha criticado, te ha juzgado, es que Dios no se fija en lo que te dijo. Dios simplemente quiere que tú digas la palabra a esa persona. Este es un embajador. Y nos evitaríamos ciertas cosas y podríamos levantar a muchos en cualquier momento. También tenemos el ejemplo de Abraham. También sabemos que un embajador es un intercedor. Cuando yo leía este versículo y de verdad que me daba cuenta de muchas cosas, porque embajador también significa intercesor, alguien que intercede, alguien que habla por medio hacia una persona que intercede. Y fíjese que cuando usted se conoce la historia, cuando Dios va y baja y come con Abraham y van 3 personas que normalmente conocemos, que es el Espíritu Santo y que es el ángel de Jehová y que es el Señor, va y Jehová se queda hablando con Abraham. Y algo que me llama la atención es que cuando Abraham está intercediendo por Lot y Dios lo saca de Sodoma y se queda con sus 2 hijas y él nunca se dio cuenta que Abraham intercedió por él. ¿Usted lo ha leído? Lot nunca se dio cuenta que Abraham intercedió por él. ¿Qué hace un intercesor? ¿Qué hace un embajador? Un embajador no lo hace para recibir a cambio de las personas, simplemente lo hace porque lo tiene que hacer. Un embajador nunca hace algo para esperar algo a cambio. Por eso Lot nunca se dio cuenta que por medio de Abraham estuvo algo. ¿Sabes? No te canses de orar, no te canses de clamar. Aunque tú digas, es que ese es malagradecido, ¿qué importa que sea malagradecido? Él nunca se va a dar cuenta que tú estás orando por él. Es una oración entre tú y Dios. Aunque Él no te pague, aunque Él no te dé nada, aunque te devuelva mal por bien, tú síguelo haciendo. Porque cuando tú estés en el cielo y Él esté en el cielo, ahí dice la Biblia que sabremos todo. Y ese varón se va a dar cuenta que ahí tú oraste por él y por medio de esa oración Él se levantó y ahí te va a agradecer. Entonces un intercedor no hace las cosas para recibir a cambio de Él, simplemente lo hace. Por eso Lot nunca se dio cuenta que Abraham intercedió por él. Eso es un embajador que nosotros tenemos que hacer. Pero en esta segunda parte, aquí sí no le va a gustar, porque ahora vienen los puntos negativos de lo que no tenemos que hacer como embajadores. Y esa es la parte que a mí no me gustó y que cuando la hablaba y la leía, el Señor, en verdad, ok, bueno, entonces, si se va, no, quédese ahí. Usted conoce la historia en Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 1, la puede leer en su casa, los que no la conocen. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1, se la voy a leer y quiero que ponga atención en algo. Dice, si quiere váyase a la Biblia, ¿le parece? Váyase mejor a la Biblia, como quiera, decía mi papá, para leer no nos pagan ni nos cobran. Amén. Así que usted vaya a la Biblia si quiere ir a leerse ahí, o si me puede escuchar sería mejor. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías al 3er año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Yo hago una pregunta, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Elías? Que simplemente se presentara y que Dios iba a hacer llover. Ahora le hago una pregunta, ¿qué hizo además Elías? ¿Qué hizo de además de lo que Dios le ordenó? ¿Alguien que me ayude en esa área? ¿Qué hizo? Porque Dios solamente le dijo, ven, muéstrate que yo haré llover. Era simple. Lo único que él tenía que hacer era mostrarse acá y Dios iba a hacer llover. Pero ¿sabe qué aprendió? Esa es la razón porque Elías, cuando Jezabel le manda a
anuncio, él tuvo temor. ¿Por qué? Porque él había hecho algo que Dios previamente no le había dicho que dijera o quisiera. Dios nunca le dijo: ve, preséntate ante acá y mata a 900 sacerdotes. Es que Dios nunca le dijo que hiciera eso. Dios simplemente le dijo: ve, muéstrate acá. Y él añadió más de lo que Dios le había ordenado. Y esa es la razón por qué miramos que acá Elías decayó en su espiritualidad, porque no hizo lo que Dios le demandó. Y saben, y muchas veces nosotros nos equivocamos. Él quería corregir a un pueblo de la manera que él pensaba que se tenía que hacer, pero no era la manera que Dios quería corregirlos. Porque Dios no quería matarlos, primeramente porque eran pueblo de él. Y esa es la razón por qué Elías decayó, porque nunca obedeció lo que Dios dijo. Dios manda fuego del cielo, claro, porque Dios no va a ser avergonzado. Primero, porque Elías representaba a Dios. Y cuando Dios ve que él se burlaba de aquello, dijo: yo tengo que manifestarme, no voy a quedar en vergüenza como aquel otro. Y esa es la razón por qué miramos que Elías decae y manda a Jezabel un mensaje: y vas a quedar como... Y aquel huye. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacemos lo que Dios no nos demanda, perdemos autoridad y perdemos cobertura, porque Dios no te dijo que hicieras eso. Dios simplemente te dijo: haz aquello y punto. Y él quería cambiar a las personas de acuerdo a la manera que él pensaba que tenía que hacerse, con fuerza, con rudeza, demostrando autoridad, pero no era la manera correcta de cambiar a un pueblo. Entonces yo le diría a usted: si Dios te le manda a hacer algo a ti, no haz lo que Dios te dijo, pero no tratemos de cambiar a como nosotros pensemos que tengan que cambiar, porque el que cambia es Dios, no nosotros. Hay un versículo en Corintios, dice Apolos plantó, yo regué, pero el crecimiento lo da Dios. Cuando tú entiendes ese versículo, tú pones la palabra, tú das cobertura, pero aunque tú te mueras enseñarle, si Dios no quiere que crezca, nunca va a crecer, nunca va a cambiar. Entonces es la razón por qué Elías le pasó lo que pasó. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos algo que Dios no nos mandó. Y eso lo tomo para mí, porque a veces nosotros profetizamos y tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. También Proverbios 3:6. Y yo quiero que sí le pongo oído a esto. Proverbios 36. Dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Escucha cómo dice Dile, dale un codazo a tu hermano: no añadas, cálmate, dile. Bueno, es que más con los matrimonios y son bíblicos ahí. Dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Escuchen, y otra versión dice: no agregues nada a sus palabras, te reprendería y te demostraría que mientes. Escuchen bien, eso está interesante, hermano. Por eso Elías se equivocó de una manera fea, porque aunque él sea profeta, Dios solamente le dijo: haz esto, pero nunca le dijo: haz aquello, no. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos esas cosas. En esta parte, váyase al libro de Lucas 8:49. Lucas 8:49. ¿Lo tienen? Lucas 8:49 es una historia que a mí me encanta y que es una historia que tiene de verdad, muchas cosas interesantes que podemos aprender. Lucas 8:49 dice en 49 le dije, ¿verdad? Ok. Estaba hablando
Aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Yo quiero que usted entienda ese versículo de la magnitud como esa persona llegó como con una pistola y dice: pa, pa, ya no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Entonces ahora póngase a pensar cómo este varón se sentía al ver una hija de 12 años que se estaba muriendo y que recorrió a la única persona que sabía que le iba a ayudar y que sabía que era su última oportunidad que tenía para sanarla, y que se humilló, y que fue un hombre que quebrantó su orgullo y se plantó de rodillas y le dijo: Señor, socórreme, porque mi hija está a punto de morir. Pero en ese momento que él iba para su casa, llega, en una versión dice que llegó un mensajero y le dijo: mira, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. O sea, tenemos que entender que como mensajeros, por favor, no seamos tan rudos. O sea, ¿cómo se le ocurre decir a este hombre: no molestes más al maestro? ¿Cómo se te ocurre decirle a tu hermano ese que ya no cambia, ya no lo, es más, ya no lo ruegues, no lo invites a comer? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: ese no va a cambiar? Mira, ¿quién te ha dicho que no puede cambiar? Si Dios levanta muertos, ¿qué no puede hacer con tu vida? Fíjense, como embajadores, que a veces nos atrevemos a decir, y a veces nuestras palabras creemos que no pueden dañar. Gracias, Señor. Imagínese usted a tal grado que persona, y sabe, lo peor, era de la misma casa de él. De la misma casa él va y le dice: mira, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Pero tenemos un Dios que le dijo: mira, ten ánimo, solamente cree. ¿Y sabe qué fue lo feo? Que llegando a su casa, él le dijo: no, está dormida. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se burlaron de él. ¿Se imagina qué sentimiento de persona al saber que tú te atreves a decirle a una persona: ya no lo ruegues más, ya no sigas orando por él, ya no le sigas insistiendo, mira, ya no le mandes texto, no le llames, ya no vale la pena, ya se fue, ahí déjalo? No, Dios dice: yo si levanté muertos, también puedo levantar a este. Como embajador tienes que meterte en tu corazón que tú solamente fuiste llamado para declarar palabras positivas, no negativas a una persona. Es un ejemplo de las cosas que nosotros no tenemos que hacer. Pero aquí viene lo más interesante. Váyase a Mateo 12, en el capítulo 12, Mateo 12:33. Ahí sí quiero que pongan sus ojitos, porque vamos a platicar de esta enseñanza que fue muy buena para mi vida y yo la he aprendido mucho. Mateo 12, en el versículo 33. ¿Ya lo tienen? Va a sonar algo fuerte, pero vas a ver por qué. Dice: ¿hace el árbol bueno y su fruto bueno? ¿O hace el árbol malo y su fruto malo? Porque el fruto se conoce el árbol. Escuchen lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. Dice: esto no es para nosotros, ¿va? Generación de víboras. Esto no es para nosotros. Dígale, esto es para que viva allá en Júpiter, amén. Eso no se lo sabe. Eso es más, ya se me olvidó. Una vez le dije a una hermana, me dice: no le voy a contar a nadie. Yo digo: es que ni me acuerdo, ni sé qué me dijo. Fácil, ahí ya se acabó. Entonces dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero ¿sabe qué más le impresionó a él? Le dice: ¿cómo ustedes, siendo malos, hablan cosas buenas? O sea, ¿qué había en el corazón de esas personas que habían sido puestas como embajadores en Israel, y que ellos, siendo malos, hablaban cosas buenas? Y
Y algo interesante que vamos a aprender es esto. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, si usted tiene el Espíritu de Dios, es imposible que usted hable mal de su hermano. Es imposible, porque lleva dentro al santo, la santidad vive en usted. ¿Y cómo es posible que nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, podamos hablar mal de una persona? Porque Jesús le dijo, ¿cómo ustedes, siendo malos, se ponen a hablar cosas buenas? O sea, ¿qué había en el corazón de ellos que se atrevían a decir esas cosas? Porque Él dice, del tesoro de su corazón, lógico, van a hablar cosas buenas, porque si en tu corazón hay paz, hay amor, hay tranquilidad, es lógico que nosotros vamos a hablar siempre cosas buenas. Pero si hay odio, rencor, sería imposible que simplemente hablaremos cosas buenas. Lo más lógico que habláramos cosas malas. Pero imagínense qué magnitud de ellos, que enseñaban, capacitaban, pero aún siendo malos, hablaban cosas buenas. Y es algo que nosotros tenemos que quebrantar en nuestra vida. Le voy a decir por qué. Porque en el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque templo de Dios, y el cual de vosotros santo es. Cuando yo leí esto dije, Señor, estamos en un big problem de vida americana. Es un big problem. La Marisol se ríe porque no puedo hablar mucho inglés. Pero mire, yo así me aviento. Mire, el martes que vino el pastor aquí, ahí me puse a hablar en inglés. No me entendieron, pero amén. Decía, Señor, socórreme de esta noche. Pero mire, dice que el Espíritu de Dios vive en nosotros y que el templo somos santos. No dice que, por lo tanto, santo es. Y esa es la razón por que los ángeles tienen más autoridad. Porque recuerden que le dije que ellos entienden que son santos. ¿Se recuerdan? Y que ellos, cuando dan una palabra, la dan con poder y autoridad y se tiene que cumplir, porque sabe de dónde viene y sabe que se tiene que cumplir. Ahora yo le hago una pregunta a usted, please, si usted entiende que la santidad vive en usted y que usted es santo, primeramente te vas a cuidar de lo que hables, porque tus palabras tienen poder, porque son santas. Él vive en ti y todo lo que habla es santo. Segundo, aún las vestiduras que tú tienes son santas, porque Él las santifica. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí es cierto eso, verdad? Imagínense, todo lo que hablamos, todo lo que nos ponemos, todo lo que hacemos es santo, porque Él vive en nosotros. Y yo le hago una pregunta: ¿por qué entonces nos criticamos a nosotros mismos? ¿Por qué entonces juzgamos entre nosotros mismos? ¿Sabe qué Dios nos quiere decir? Cuando tú entiendas que tu cuerpo es santo, tú siempre vas a hablar cosas santas. Tú no vas a maldecir, no vas a decir malas palabras, no le vas a decir a tu hermano, tú no vas a levantarte, tú no lo vas a criticar, porque sabes que el Espíritu de Dios vive en ti, y si Él vive en ti, no tienes que hablar cosas malas. Es más, un embajador tiene que tener cuidado de muchas cosas. Primero, le voy a dar un ejemplo, y eso es verídico. Un transportador solo habla lo que escucha y lo que mira. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que ellos dos están hablando ahí, ¿no?
Pero algo que tiene una persona que solamente transporta una palabra, sea buena o positiva, es que no escucha de los labios de él, simplemente lo escucha. Y el transportador de una palabra dice, solamente habla lo que escucha y lo que mira. Porque si el transportador ve a una persona ya y le hizo una cara, oh, están hablando del hermano, oh, sí, esa cara, están hablando de mí. Y ni por ser que están hablando de él, pero como él lo ve y tiene esa sensación de hablar lo que ve y lo que escucha, prácticamente por eso se malinterpretan los chismes. Porque escuchó, no le dijo el hermano, lo escuchó. Y como vio, ay, mira que, fíjate, así dijo Chencha. Y ni por cerca dijo eso, hermano. Y como vio, oh, fíjate, oh, aquel hermano está hablando de ti. Oye, la cara que hizo es para ti, hermano. Y ni siquiera están hablando de él, hermano. Oye, los frijoles que hizo se le quemaron, seguro. Entonces, nos ponemos a hablar cosas que no escuchamos, pero que nos atrevemos a decir. Esa es la característica de un transportador. Aquí no hay, solamente allá iba a decir por México, pero en Júpiter, amén. En Júpiter. Allá solamente hay un embajador. Habla lo que le han ordenado que diga, haga o vaya. ¿Por qué? Porque si el pastor me dice a mí, Byron, vaya, haga aquello, él me lo dijo a mí, ¿verdad? Es simplemente la función de un transporte de un embajador. Va a hacer o va a decir lo que la otra persona le dijo personalmente a él, pero el transportador va a hablar lo que mira o lo que escucha de hablando de dos personas, porque de esa manera trabaja ese tipo de personas. Escuche la otra. Un embajador lo envía, no se envía. Y aquí va el segundo punto. El transportador se envía. Porque eso es sencillo y es un ejemplo muy notorio. Está hablando Chencho y Chencha allá y dijo algo y aquel escuchó, oh, fíjate que el hermano, y aquel, nadie le dijo que fuera, pero como es un transportador, va. Así dijo Chencha. Él se envió. Órale, ¿qué te importa? ¿Quién te dijo que fueras? Nadie le dijo que fuera a decirle a la persona, pero como él se envía y le gusta enviarse, pues él se envía. Amén. Aquí no hay, solamente hay en Júpiter. No es para la iglesia, amén. Aquí no vinieron hoy, es más, ni el domingo van a venir. Entonces, el embajador lo envía, al transportador se envía. Amén. Otra característica del transportador es esta: interpreta malas palabras escuchadas, por eso su mensaje es incompleto y confuso. Ouch. Ese sí me dolió cuando yo la puse. De verdad, señora, sí. Sí, porque el hermano le dijo a Chencha, es que el hermano es bueno y le está echando ganas. Y como el transportador lo escuchó mal, no, es que el hermano dijo que tú no sirves para nada, hermano. Aunque no me diga amén, yo sé que sí nos pasa a veces, hermano. Cuando dos personas hablan algo y la tercera escucha, su mensaje es incompleto porque no lo escuchó la segunda persona. Y aquel dijo, no, que se va a levantar el transportador, vino, no se va a levantar, ese ya cayó. Pero ¿quién dijo eso, pues? Dice el guatemalteco, ¿no? Entonces, imagínense, el transportador dice solamente lo que escucha, pero aquí no hay. Diga, aquí no hay. Es más, dale un codazo a tu hermano, tú no eres uno de esos. Nomás no se lo voy a pegar fuerte porque no quiero mandarlo al hospital. Amén. Entonces, ¿sabe por qué le digo que somos transportadores? En el libro de Corintios, capítulo 5, dice 5:20, lo puede leer. 2 Corintios 5:20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en Cristo, somos Dios, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados
a Dios. Puede leerlo en Corintios, 2 Corintios 5:20 y Efesios 6:20 dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Ve cómo se expresa: soy embajador en cadenas. Ya no tenía otra opción. Ya él ya sabía que estaba gobernado por Cristo. Porque yo le voy a decir algo: ya deje usted su palabra, que es mi vida, es que es mi... ¿Quién te ha dicho que es tu vida? Desde que tú aceptaste al Señor, dice que somos esclavos de Cristo. Saque su vocabulario, que usted diga: oh, es que es mi vida, yo haré lo con él. No, su vida es de Dios. Le pertenece a Cristo porque Él pagó en la cruz con sangre. Cuando tú dices es mi vida, estás rechazando que Dios tome el control de tu vida. Porque desde que tú dijiste: Señor, te reconfieso como Señor y Salvador de mi vida, estás declarando que Él es el que gobierna tu vida y no tú gobiernas tu vida. Por eso Pablo decía: soy embajador en cadenas, porque él sabía que ya no tenía otra opción, estaba esclavo de Cristo. Y nosotros somos esclavos de Él, hermanos. Somos esclavos de Él. Tendremos que entender eso. Entonces, Efesios 6:20 dice eso. Y por último, voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerda que le dije qué tipo de embajadores queremos ser? ¿Quieres ser lo que la gente quiere que seas? ¿O quieres ser lo que Dios quiere que seas? Ahora yo le diré a usted, respóndase a usted mismo. ¿Cómo usted quiere ser? ¿Quiere ser un embajador que sea como Elías, que sea como el mensajero, o que simplemente haga lo que Dios le demande que usted haga? Porque mire, no es lo mismo que digan me dijeron a que digan me dijo. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo que digan: oh, es que me dijeron, a que digan es que Él me dijo. ¿Ok? No es lo mismo escuchar de segundas personas que te diga la primera persona. No es lo mismo que digan voy a ir a hacer, que digan ve a hacer tal cosa. Porque cuando tú dices voy a ir a hacer cosa, voy a ir a hacer tal cosa, nadie te envió, tú solo vas. Pero cuando tú dices ve a hacer tal cosa, llevas la autoridad del que te envió. Por eso es la razón. Pero ¿sabe qué fue lo que más me dolió a mí? El saber que cómo es posible que nosotros, teniendo el Espíritu de Dios dentro de nosotros, nos pongamos a juzgar. Usted tiene que entender que el cuerpo que usted tiene es santo. Por eso los ángeles tienen poder y autoridad, porque ellos no se pueden contaminar con nada. Por eso Dios le ordenó a los sumos sacerdotes que no tenían que salir. ¿De dónde? Del templo, porque se iban a contaminar. Por eso es la razón que nosotros tenemos que entender que un embajador tiene que entender que es santo, se cuida lo que habla, se cuida cómo se viste, se cuida lo que piensa, se cuida cómo camina, se cuida lo que va a decir. Usted tiene que entender que usted es santo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted dice: Señor, me presento delante de ti. ¿Por qué dices me presento delante de ti si tú ya andas con Él todo el tiempo? Padre, me presento delante de ti. No, si Él ya está contigo, no tienes que presentarte, tienes que hablar con Él. ¿Sabe? Le ponemos más importancia. Perdóneme usted, no me interprete mal. Oh, este es el lugar santísimo, pero déjame decirte que tu cuerpo es más santo. ¿Lo escuchó? Muchos decimos: oh, aquí no nos podemos parar. Te santificas aquí, pero allá vives como cualquiera, cuando tu cuerpo es más santo que estar aquí. Y cuando tú entiendes que tu cuerpo es santo, tú no te vas a contaminar con el mundo. Por eso Jesús dijo: Padre, no los quites del mundo. No, solamente aléjalos del mal.
porque tu santidad tiene que reflejar al mundo. Hermano, no se engañe, no nos engañemos, estamos mal. Si usted entendiera que su cuerpo verdaderamente es santo, si usted lee el libro de Levíticos, usted va a escuchar todo lo que Dios les prohibió a los sacerdotes. Nosotros en este tiempo estaríamos fritos. ¿Sabe por qué? Porque no nos importa lo que nuestro cuerpo nos pase, porque no entendemos que nuestro cuerpo dice que vive la santidad. Dios no te dio cualquier espíritu, Dios te dio la santidad de Él. Y por eso es que cuando Josué llega y estaba aquel varón con con espada desenvainada, quítate el calzado del pie. Déjeme decirle que no era el lugar. No, es que malinterpretamos las cosas. Es que cuando Dios pisa un lugar, se santifica porque Él es santo. Cuando tú te paras en un lugar, cuando tú pones el pie aquí, prácticamente tú estás practicando este gozo porque la santidad viene en ti. Entonces no es más santo este lugar, tú eres más santo porque eres ya templo del Espíritu Santo. Amén, amén, así es. ¿Qué más puedo agregar? Que usted tiene que entender que usted es santo. Póngase a pensar, porque a veces entonces sacamos cosas buenas y la verdad a veces somos malos. Porque Jesús les dijo: ¿cómo ustedes, siendo malos, dicen cosas buenas? Pero yo les diría una pregunta: ¿cómo ustedes, teniendo el Espíritu de Dios, se atreven a hablar malas cosas? ¿O nos atrevemos? ¿Cómo es posible eso? Yo entiendo a las personas que van entrando, bendito Dios por ellos, por los hermanos que vinieron. Dios los bendigo en el nombre de Jesús, y este es un proceso, pero yo no permito, y Dios no permite que una persona que tenga 5, 10 años, 15, 20 años hablando mal del hermano, eso es injustificable. Póngase a pensar, ¿cómo es que siendo buenos decimos cosas malas? Si tú entiendes que tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Cuando en el transcurso yo le decía a mi esposa, wow, estamos fritos. Es que no hemos entendido realmente que el Espíritu de Dios vive. No, es que no hemos entendido. Y sabe que lo que a veces yo tuve un sueño, y en ese sueño yo iba a predicar. Y en el sueño, y espero que la pastora me interprete, buen pastor, porque sé que para nosotros, yo me paré, me acuerdo que me trasladaron de un lugar a otro y estaba usted y la pastora en ese lugar. Cuando yo iba a hablar, yo no miraba a personas mayores, yo miraba a niños. Y cuando yo miraba a niños, yo les decía a los niños: niños, vamos a hablar del reino de Dios, y que el reino de Dios está así, pero yo miraba a niños. Yo miraba a niños, porque no hemos querido madurar. ¿Sabe? Yo no entiendo que muchos de ustedes tienen unos talentos extraordinarios, pero que los tiremos a la basura por cualquier cosa. No lo entiendo. No puedo. Pero estás haciendo chiquito a Dios. Si Dios vive en ti, cualquier cosa lo puedes hacer. Entonces, simplemente es creer plenamente que el gigante vive en ti, el santo, la santidad. Y si te cuidas de todo eso, vas a tener la misma autoridad que los ángeles. Los ángeles, cuando dan esa palabra, por eso cuando Zacarías no le creyó al ángel, ¿qué le dijo el ángel? Por cuanto no has creído, le dice, quedarás mudo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él sabía la autoridad con la que venía, que Dios le dijo: ve y dile a Zacarías así. Y aquel no creyó, y aquel se quedó mudo. Pero el ángel lo dijo con autoridad, porque sabía primeramente quién era él.
¿Por qué cree que reprendió al diablo? Le dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Y imagino que soltó el cuerpo de Moisés. Pero ¿cómo es posible? Nosotros no podemos hacer nada sin eso. No podríamos hacer nada. No podríamos ni enviarlos, porque no tendríamos autoridad. No lo entendemos. Solamente le pido esto, ya terminé. No digan que este lugar es más santo que usted. Por esa razón, usted sale o yo salgo y vivimos como queremos. Porque no hemos entendido que nuestro cuerpo es más santo que cualquier cosa. Es más santo que cualquier cosa. Por eso cuídese lo que habla. Si usted maldice a su hermano, su palabra tiene poder. Si usted le dice a su hijo, no sirves para nada, su palabra tiene poder. Mire, un día escuché una mujer ahí decir, no voy a decir su nombre, pero fue en Júpiter, pero se me vino de ahorita sí se me vino a la mente. Esa mujer dijo, yo creo que me voy a enfermar de flu. Hermano, no pasó ni un día, me llama, tengo flu. No, en serio. Esto no es chisme, esto es verdad. Yo escuché con mis propios ojos. Perdón, como ya estoy como el chavo. Yo escuché con mis propios oídos. Ríase, hermano, es para que esté bien. Miren, ella dijo, yo creo que me voy a enfermar con el flu. Me llamó, ya tengo flu. Y se me vino a la mente la palabra y yo, qué palabras de mujeres con autoridad. Y yo no le he dicho nada, pero no le voy a decir porque sabe, yo le voy a decir algo. Una vez mi esposa no estaba y yo oré por mis hijos, yo declaré, dije, no se van a enfermar en este invierno en el nombre de... Pero yo sentí que algo salió de mí, en serio se lo digo, hasta ahorita no se han enfermado. Miren, ese niño Eliú camina sin chamarra, con suéter. Una vez vino en calzoneta, este está loco, digo, ¿cómo se...? Fuimos al tenis y andaba sin calzoneta y los güeros decían, ay, sí, el niño andaba con calzoneta en pleno frío a 32 o 22 bajo cero. ¿Quién, hermano? A veces, y yo declaré que mis hijos no se van a enfermar, y yo lo sigo declarando, y declaro que este invierno ellos no se van a enfermar porque mis labios tienen autoridad. Por eso usted declare sobre su vida, sobre sus hijos, ¿saben? Declare siempre cosas positivas, no declare lo negativo. Cuando usted declara lo negativo sobre su hermano, trae poder. Y bendito Dios que hay gente que está orando por nosotros, porque el Señor cúbrelo, santifícalo, porque si no nos borbandeaban, hermano. Nos caían como misiles. Ya estuviéramos muertos. ¿Por qué cree que Dios no le permitió? Es que se me ya quiero terminar, pero no puedo. ¿Por qué usted cree que Dios no le permitió a Balaam maldecir a Israel? ¿Verdad que no le permitió? Porque si lo maldecía, su palabra tenía poder. Y en vez de maldición, Dios le dijo, bendícele. ¿Verdad que ustedes han leído esa historia? Esa es la razón por la cual Dios no le permitió maldecir a Israel, la verdad. Y su maldición se convirtió en maldición. Usted es bendecido, hermano. Usted es un embajador. Y si usted es un embajador en la responsabilidad, usted tiene que entender que usted es santo, que todo lo que habla, todo lo que toca, con quien se junta, todo lo que se pone, todo lo que toca, se va a santificar porque usted lleva la santidad dentro de usted. Amén. Dígame un amén, por favor. Denle un aplauso al Señor. Yo amén. Doy gracias al Señor. Porque de verdad, créanme, aprendí mucho. Luego le pasamos la prédica a Juan. Pero Juan, hermano, Juan el Bautista, que no, él ya está vivo allá. Le doy gracias al Señor. Si quieres, pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar y le voy a dar gracias al Señor. Ahorita le doy la parte a mi pastor para que siga con lo demás.